Yo creo que vamos a estar hablando de varios mensajes a la vez. Por eso yo le recomiendo que de cada uno de ellos usted tome lo que para usted corresponda. Digamos que son 7 mensajes muy claros que están metidos en la palabra donde quiero centrarme en este día. Hay unas antesalas antes del mensaje que si a usted le quedan claras, estoy muy seguro y soy consciente. No se lo voy a decir porque me lo dijo Dios, sino que es que la Biblia dice. Y cuando la Biblia dice, ella, entre otras muchas cosas que dice para nosotros como iglesia, dice que si nosotros oímos la palabra y la obedecemos, entonces a nosotros nos va bien en todo lo que hagamos. ¿Cuántos me entendieron eso? ¿Sí me lo entendieron? Ok. Entonces, antes de iniciar con lo que quiero comentarles acerca de la palabra, que es lo que Dios me ha entregado para que hable con ustedes en este día, les voy a decir que este domingo que viene, ¿qué fecha es el domingo que viene? Día como 25, ¿verdad? ¿Usted sabe qué fecha es hoy? Al día de hoy súmele 7 días y ese es el día, 25. No se puede olvidar el día de hoy, es el día de nosotros, el día de los padres. A nosotros los hombres no se nos puede olvidar, pero a las mujeres menos, porque las mujeres son las culpables directas de que nosotros seamos papás. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, el otro domingo no hay o no vamos a tener sino una reunión y esa reunión va a ser a las 10 de la mañana. ¿Estamos? ¿Sí me la copiaron? ¿A qué horas va a ser y cuándo? 10 de la mañana este domingo. Y ese domingo vamos a estar tratando un tema que a todos nos concierne y todos lo necesitamos, ¿ya? Y el tema que vamos a estar tratando es que Dios nos va a enseñar a través de su palabra cómo o qué hay que hacer para ser ricos a la manera de Dios. ¿Usted me entendió esa? A ustedes la riqueza los asusta. Los veo así como que quedaron en suspenso. Usted sabe que la Biblia habla mucho de eso y que nosotros, los creyentes, no hemos podido acceder a tanto por falta, diga conmigo, de conocimiento de lo que la Biblia enseña acerca de ese tema. ¿Sí? Entonces yo les voy a estar enseñando según la palabra de Dios cómo pasamos de nada a mucho y de mucho a la sobreabundancia. Amén. Amén, amén. Bueno, ahora sí, hermanos, yo quiero hablar o quiero tocar el tema de este día. El tema de este día habla de, ustedes lo tienen ahí en el frente, ¿qué dice? Empoderados, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos nosotros por empoderados para que podamos entender de lo que vamos a hablar en este día? Cuando se habla de empoderamiento, se habla de una capacidad, una capacitación, una enseñanza que alguien ha colocado en nosotros para que nosotros lo representemos o para que nosotros resultemos haciendo lo que esa persona, por falta de manos, por falta de presencia, no puede hacer. Entonces, somos empoderados para hacer esa función. Por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a un trabajo formal, en un trabajo formal, nosotros de pronto ni llegamos a conocer al dueño de la empresa. De pronto ni llegamos a conocer a las personas que están por allá arriba después del dueño. Sin embargo, en la empresa nos capacitan para hacer la visión o desarrollar la visión del dueño de la compañía. ¿Cuántos me entienden eso? Sí me lo entienden, ¿cierto? Lo que quiere decir que cada uno de los que estamos en este santuario, de una manera u otra, para el ejercicio de nuestro desarrollo como personas,
Hemos sido empoderados por alguien y estamos trabajando para alguien. O sea, estamos siendo manos auxiliares de alguien para que ese alguien desarrolle lo que tenga como visión en su compañía, en su empresa o en lo que sea o en el gobierno. ¿Sí? Ahora, en ese pensamiento vamos a decir que el reino de los cielos no trabaja distinto. Yo diría que la gente de aquí abajo le aprendió al reino de los cielos a través de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, o sea, nosotros hoy somos creyentes, digámoslo de esa manera, porque alguien fue empoderado para que nos transmitiera el mensaje y nosotros resultásemos creyendo en alguien que no hemos visto, pero que por la palabra de Dios lo conocemos. Ahora, ¿cómo se llama él? ¿Ustedes ya están aquí? No. No, a veces me asusto. ¿Cómo se llama? Bueno, diga conmigo, Jesús de Nazaret, quien después del advenimiento del Espíritu de Dios sobre él, pasó a ser el Mesías luego de haber resucitado. ¿Usted me entendió esa retaquila? ¿Cuántos lo entendieron? Se lo digo de esta manera por lo siguiente, porque cuando nosotros hablamos de cristianismo, que pues todos los que estamos acá somos cristianos, porque pues si fuéramos de otra corriente religiosa estaríamos en otro lugar, entonces todos los que estamos acá somos cristianos. Y por ser cristianos deberíamos saber quién fue el primer empoderado, ¿sí? El primer cristiano empoderado para que lo que nosotros hoy somos lo podamos ser. ¿Quién fue ese primer empoderado? ¿Quién? Jesús de Nazaret. Ahora, ¿en dónde fue empoderado él? ¿Y por quién fue empoderado? ¿Y cómo fue empoderado? ¿En dónde fue empoderado? Diga conmigo, en el Jordán. ¿Cuándo? Cuando fue bautizado. ¿Quién lo empoderó? El Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Yo voy a tratar de introducirme con una clase bien formal para que a usted le quede sometido por allá bien adentro. ¿Cuántos se acuerdan cuál es la función de un pastor? Yo se los enseñé hace poquito. ¿Cuál? No, esa es la de un pastor. ¿Y cuál es la de un maestro? ¿Y cuál de estos 5 dedos representa al maestro? El chiquito. ¿Por qué? Porque se coge la verdad bíblica y se la mete a uno por adentro hasta que le cae al corazón. Y ese es mi desafío hoy. ¿Sí? O sea, coger la verdad bíblica y empujársela bien adentro hasta que le caiga aquí y de aquí a aquí le quede por ahí en el banco la memoria. ¿Amén? Vamos a ver qué tan efectivos somos. La palabra de Dios enseña que un día Jesús de Nazaret, no Jesucristo, Jesús de Nazaret, no el Mesías, Jesús de Nazaret se puso frente a Juan el Bautista para que él lo bautizara. ¿Cuántos se acuerdan qué le dijo Juan el Bautista? Yo no soy digno de semejante cosa. En el Juan el Bautista habían ciertas preguntas que las vamos a tratar de despejar en palabras, pero en ese momento, él deja en evidencia o hace evidente lo que él tenía en el corazón. Y eso que él tenía en el corazón es que a él cosas lo llevaban a pensar que su primo Jesús era el Mesías. O sea, eso lo tenía él como muy adentro, muy arraigado en su corazón, dado que habían habido comentarios y comentarios acerca del nacimiento de Jesús, y esos comentarios es muy seguro que en algún momento sonaron en la casa de Elizabeth,
y Zacarías, padres de Juan el Bautista. ¿Cuántos me entienden? Es ahí, ¿sí? Por ahí dicen que entre familias no hay nada que se quede oculto, ¿verdad? O sea, eso se sabe porque se sabe, lo que entonces me lleva a mí a pensar que en el caso de Juan el Bautista, él tenía sus creencias en que Jesús de pronto era el Mesías. No lo tenía claro y es lo que deja ver lo siguiente de la historia. ¿Por qué? Porque Jesús va para que él lo bautice y Juan le dice, yo no soy digno de bautizarlo a usted. ¿Sí? O sea, eso es como una evidencia en principio. Luego de eso, entonces, el Señor Jesucristo le dijo a Juan algo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Juan? Es necesario que lo hagamos de esta manera. Ahora, con ese necesario, ¿qué quiso decir él? De aquí en adelante voy a empezar a constituir la iglesia y el bautismo va a ser indispensable para confirmar la fe de la gente o para que la gente confirme su fe en mí. Básicamente, eso quiere decir ese necesario. Es necesario dejarlo de ejemplo para que la gente entienda que si yo me bauticé, ¿qué razón válida pudiese haber para que ellos también no lo hagan? ¿Usted no entiende eso de esa manera? ¿Cuántos me lo entienden de esa manera? Levanten la mano los que no me lo entienden. O sea, todos me entendieron, ¿sí? Ahora, dice las Sagradas Escrituras que después de ese diálogo entre ellos, Juan y Jesús de Nazaret, entonces Juan accedió, lo bajó a las aguas, subió de las aguas Jesús de Nazaret y tan pronto subió, sonaron unas palabras en el cielo. ¿Cuáles fueron esas palabras? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Sí? De esa palabra podríamos sacar un mensaje para el resto de la tarde, pero vamos a seguir andando para llegar al punto que quiero que lleguemos. Cuando eso pasa, entonces, seguido a esas palabras, inmediatamente dice la Biblia que voló del cielo como una paloma, ¿sí? Refiriéndose al Espíritu Santo, y posó sobre Jesús de Nazaret. Y cuando eso pasó, entonces inmediatamente le cayó el 20 a Juan y dijo, a mí el Señor me dijo que sobre la persona que yo viese venir la paloma o el Espíritu Santo en forma de paloma y posase sobre él es el Mesías, él es el Hijo de Dios. O sea, inmediatamente todas las dudas, todos los pensamientos que habían en Juan de si él era o no era, o sea, si Jesús era o no era el Mesías, si era o no era el Cristo, inmediatamente se cayeron todas las dudas, todos los pensamientos, y de ese momento y en adelante, Juan dijo, yo voy a menguar porque es necesario que yo mengüe, o sea, que yo empiece a salir de escena para que Él crezca, o sea, para que el Señor Jesús crezca, ¿sí? Ustedes se saben esa historia completa hasta ahí. ¿Cuántos se la saben? Yo creo que todos, porque eso es kindergarten para la iglesia, ¿sí? ¿No? Eso espero de lo más básico que todos deberíamos saber, y yo creo que ustedes lo saben, y si no se la sabía, ahí se la enseño. Dice la Biblia que después de estos acontecimientos hasta ahí, entonces, el Espíritu de Dios, con el que Jesús había sido empoderado por el Padre, dice la palabra que lo llevó al desierto. ¿Ya? Y allí en el desierto, él tuvo un encuentro muy, muy grande y especial con el enemigo, porque el enemigo necesitaba saber lo que supo Juan. Ahora, ¿qué necesitaba saber? Que Jesús efectivamente era el Mesías y el que venía con el poder para derrotarlo. O sea, él necesitaba.
Dios necesitaba manifestar a su Hijo en esa realidad y entonces el Espíritu de Dios, dice la Biblia, lo llevó al desierto y cuando estuvo en el desierto el enemigo salió al encuentro, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. El nombre son muchos, pero se habla del mismo personaje, ¿sí? Cuando esto sucede, entonces de la boca de Jesús salieron 3 enseñanzas. Hágame el favor, usted me la recuerda. La número 1, ¿cuál fue? No solo de pan vive el hombre, ¿cierto? La segunda, ¿cuál fue? Adorarás a Dios y únicamente a Dios por sobre todas las cosas. La tercera, ¿cuál fue? No tentarás al Señor tu Dios, ¿cierto? ¿Por qué salieron estas palabras? Porque el enemigo trató de robarse el propósito de Dios a través de proponer a Jesús de Nazaret que hiciera cosas que no son malas, pero que hubieran turbado o que hubieran obstaculizado el plan que Dios tenía con Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús estaba en un ayuno de 40 días, 40 noches, no comió nada, ni tampoco bebió agua, o sea, estaba cualquiera en 40 noches, en 40 días y 40 noches, definitivamente lo que se le salga por ahí se lo come. ¿Cierto? ¿No les parece a ustedes? Pero mire usted, ¿qué clase de enseñanza nos puede quedar de esto? El enemigo ya sabe que en Jesús está el poder. Y entonces le dice, venga, satisfaga su necesidad haciendo uso del poder que ahora hay en usted. Convierta esas piedras en pan y coma. A lo que Jesús le dijo, no, porque no solamente de pan vivirá el hombre, queriendo decir con eso para el tentador y para todos nosotros que es más importante para la vida de una persona, para su vida espiritual, estar muy pendiente del alimento espiritual que proporciona las Sagradas Escrituras, que la comida o que los placeres o que los tiempos que uno le pueda dar a otra cosa, que uno podría decir es más importante dedicar tiempo espiritual para cenar en la mesa de Dios, de su palabra, comer de su palabra, porque cuando eso sucede, entonces el poder que hay en uno se vuelve autoridad para vencer las obras del enemigo. Si usted me entendió eso, diga amén. Ahora, ¿cuál es el consejo en un caso como este? ¿Cómo se logra eso? Diga conmigo, estudiando la palabra con el vínculo de la fe. Porque si uno estudia la palabra sin vincular la fe, alcanza conocimiento. Y la Biblia dice que el conocimiento de la palabra puede matar. De la única manera que se vuelve vida es a través del conocimiento, que a través de la fe está vinculado con el Espíritu de Dios, porque también dice la Biblia que si bien es cierto, la letra mata, el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. ¿Estamos claros? Son muchos los casos, y ojalá de entre nosotros ninguno, pero son muchos los casos en que uno resulta haciendo cosas que no son malas, pero que no pertenecen al tiempo de Dios
en el momento en que Dios le dice a uno o lo convoca o le dice las responsabilidades que uno tiene de buscar de Dios para uno y a través de lo que Él haga en uno, buscar para otros. ¿Me entienden esa, verdad? Sucede muchas veces de que uno deja de venir al sitio de reunión por cualquier cosa. Porque estoy cansado, porque me dieron part-time y el part-time es una bendición, porque el trabajo, porque la plata, porque necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. Y resulta uno colocando todo lo que uno cree necesitar, todo, absolutamente todo eso, como un obstáculo para buscar del Señor. Se lleva, o esos obstáculos, se roban vida devocional, se roban comunión con Dios, se roban tiempos de búsqueda, se roban todas esas cosas que nosotros como creyentes deberíamos de tener en nosotros como una práctica diaria. ¿A alguno de ustedes le pasa así? No. Son suposiciones meramente, pero a mí me toca enseñar de esa manera. Ahora, ¿cuántos de nosotros de pronto resultamos por ahí orando y diciendo, el Señor tiene que hacerlo porque la Biblia dice? ¿Sí? Y entonces tenemos un lenguaje lleno de declaraciones de creer, que no soy, y quiero de pronto en otra oportunidad enseñarle el abismo que separa el creer de la fe. ¿Sí? Y entonces el Señor me dijo, y yo creo que como el Señor me dijo, entonces yo lo voy a hacer, yo lo voy a decir, esta es la manera, porque Dios me dijo. Y lo más seguro es que Dios no ha dicho nada, ¿sí? Lo más seguro es que uno está pensando que Dios habló con uno, pero Dios no habló con uno, sino que uno se lo imaginó y uno lo pone a correr de esa manera, lo pone afuera, uno se da cuenta, la Biblia dice en el libro de los profetas, en el profeta Jeremías, si la palabra se suelta y se cumple, es de Dios, pero si no, no es mía, no los puse a hablar, no esto, no aquello, pero nosotros como creyentes muchas veces hemos sido mal formados o hemos entendido mal la palabra y el resultado final es que resultamos con muchas declaraciones de nuestra boca que sí pueden ser buenas, que sí pueden ser verdad, pero que no describen la fe en el que me habló, si es Dios, sino que describen la voluntad que hay en mí por conseguir lo que yo quiero. ¿Estamos claros? ¿Cuántos estamos claros en esa? Hoy, yo quiero decirles a ustedes que yo creo, y lo que le voy a decir, yo lo creo, que todos los que estamos en esta casa hemos sido empoderados por el Señor para cosas muy gloriosas. Pero pienso de la siguiente manera: el empoderamiento sin el conocimiento profundo de la palabra, y cuando le hablo profundo de la palabra, no le estoy diciendo que uno se tiene que saber la Biblia de pasta a pasta, lo que le estoy diciendo es que si yo voy a tocar un tema, debo documentarme lo suficiente para no resultar haciéndole decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. ¿Cuántos me entendieron esa? Ahora, ¿por qué les digo eso? Me dijeron que no me podía bajar del altar porque cambiaron el sistema de las cámaras y entonces me tienen allá amarrado y yo automáticamente me vengo para acá. Pero bueno, yo creo que aquí no estoy tan mal. El hermano Julián ya me hace así y entonces aquí me quedo. Pues mire, la palabra enseña que cuando Jesús es bautizado, es empoderado. Nos muestra el primer empoderado cristiano
que nosotros podamos sacar. Ahora pues vamos a hablar que a esa altura del partido no se habla de cristianismo, el cristianismo no existe, empieza a ser fundado y el fundador es empoderado por el Padre a través del Espíritu de Dios. ¿Quién es empoderado? Jesús. Jesús es Jesús haciendo milagros y muchas cosas de las que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras hasta el día de su crucifixión y resurrección. Cuando Él va a la cruz, Él debió haber ido como Jesús porque el diablo no tenía con qué llevar a Cristo a la cruz. ¿Estamos claros? Jesús va a la cruz, Jesús es sepultado. Y cuando es resucitado, entonces en Jesús resucita y en Jesús se empodera el Mesías, el Cristo, a quien nosotros hoy le servimos, porque nosotros en esta casa le servimos al Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? ¿Cuántos me entienden eso? Si no me lo entienden, me gustaría que diga así, y entonces yo ya sé que nos toca ir a la oficina para explicarle de manera personal. ¿Sí? Miren, es tan importante entender eso, porque es que cuando nosotros entendemos eso, quedamos vinculados nosotros. Si nosotros no entendemos eso que yo le acabo de decir, nosotros no podemos quedar vinculados en lo que no creemos. Ahora se lo digo ¿por qué? Porque las Sagradas Escrituras dicen que Jesús de Nazaret, y quiero que lo entienda, Jesús de Nazaret, y usted puede leerse el libro de Juan completo, Jesús de Nazaret dijo, si usted cree cosas mayores que las que yo hago, ustedes harán. ¿Hemos leído esa palabra? ¿Cuántos le hemos leído? Pues yo quiero decirle que cuando uno se va al trasfondo de esa palabra mayores, esa palabra no está hablando de obras. Esa palabra está hablando de volumen. O sea, cosas o más cosas de las que yo he hecho, ustedes harán. O sea, le da una vuelta completa al texto. Porque una cosa es mayor como nosotros lo vemos, a más como la Biblia lo enseña. ¿Por qué? Se lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Qué podía haber mayor que la resurrección de un muerto? ¿Qué puede superar ese milagro? Me gustaría que usted me lo diga porque yo he estudiado la Biblia y no lo he podido identificar. O sea, a mí esa palabra me ha matado la cabeza. No le voy a decir que me ha tumbado el pelo porque eso es herencia, pero sí me ha matado la cabeza. Y si usted no cree que es herencia, mire mis hijos. Me ha matado la cabeza mayor que la resurrección de un muerto. ¿Qué? Mayor que levantar un paralítico, un cuadrapléjico, con una palabra, que no necesitó bajar a las aguas como enseña la palabra, que de año en año o una vez al año o de tiempo en tiempo o una vez al año, venía el ángel, tocaba las aguas y el que se metía de primero salía sano. Sin embargo, este paralítico de Betesda no necesitó eso. Una palabra de Jesús lo puso de pie y lo puso en la normalidad que todos estaban. Mayor que eso, ¿qué? ¿Qué podría ser mayor que escupir en el suelo, hacer barro, colocarle en la cuenca de los ojos a un ciego de nacimiento y mandarlo a Siloé a que se lavase allá en el estanque de Siloé, y que él, en la medida que llegó allá, hizo lo que Jesús dijo y entonces resultó viendo? ¿Mayor que eso qué? Y si nos ponemos a hablar de los milagros de Jesús, ¿qué podría ser mayor
que llegar a un sitio en donde estaba la gente desterrada porque había sido poseída, no invadida, poseída por demonios, y terminaban en los sepulcros de Gadara, y el llegar y liberar a una persona al punto de que esa persona queda libre, y con esa persona él se gana a Decápolis, 10 ciudades para el evangelio. ¿Qué cosa mayor que esa podría suceder? ¿Qué podría ser mayor que un hombre que había visto y por alguna razón perdió la visión, y cuando supo que por allí pasaba Jesús de Nazaret, inmediatamente empezó a clamar y a pedir misericordia de él, y Jesús lo llamó del camino, o sea, de donde estaba sentado, y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista, que vuelva a ver, lo que denota que antes había visto, que por alguna razón quedó ciego. Y el Señor oró, el Señor colocó su mano y el hombre volvió a ver. ¿Qué podría haber mayor de que una mujer que estaba atrapada por 12 años y había gastado su fortuna en médicos, en remedios, en medicina, y no había podido salir, según la Biblia, de un flujo de sangre que la tenía desterrada de la sociedad porque era tenida como mujer inmunda? Sin embargo, meramente tocando el manto de Jesús, la fuente se cerró y fue sanada. Ahora, les digo todo esto porque pues hay muchas otras cosas para decir de ello, pero hágame el favor y usted me dice, ¿de qué mayor hablaba Jesús? Cuando nosotros cogemos la Biblia y tratamos de interpretar el texto, entonces, sin la interpretación, uno se queda sin lo que Cristo Jesús quiso decir para uno. ¿Por qué razón? Porque yo no veo que uno pueda hacer mayores cosas que esas. O sea, yo no creo que uno pueda hacer mayores cosas que esas. Sin embargo, más cosas que las que hizo Jesús sí puede hacer. ¿Cuántos me entienden eso? Ahora, ¿por qué sí puede hacer más cosas de las que hizo Jesús? Porque Jesús aquí no lleva sino 3 años. No hizo sino, estuvo 3 años enseñando, mostrando el poder del cielo, trayendo el evangelio del reino. Estuvo 3 años y medio. Ahora me gustaría que usted analice en usted, ¿cuánto lleva usted en esta tierra después de que se bautizó? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto? Y entonces ya dejamos de hablar de cosas y empezamos a hablar de tiempo. Son muchas más las cosas que nosotros podemos hacer en 6 años, porque tenemos el mismo empoderamiento. Por ejemplo, yo tengo de bautizado no sé ni cuánto. O sea, tengo varias décadas, como para que usted se ilusione y diga, yo sí que estoy joven. O sea, usted. ¿Cuánto tiene usted de bautizado? Ahora la pregunta sería, ¿ha tenido más tiempo que Jesús después del bautismo de él, después del suyo, para hacer esas más cosas de las que hizo Jesús? ¿Cuántos? Levanten la mano los que han tenido un poquito más de tiempo. Es de eso de lo que habla esa palabra, cosas mayores. Es de eso. Entonces, ahora sí con ese comentario, y mire que se me fue el tiempo, con ese comentario, yo quiero decirle lo siguiente. Después de que Jesús fue tentado esas 3 veces, que me gustaría que usted se la repase. ¿Cuáles fueron esas 3 veces? La primera, no solo de pan vive el hombre. La segunda, adorarás al Señor tu Dios
únicamente a Él y por sobre todas las cosas. La número 3, no lo tentarás. ¿Sí? Esas son 3. Verso 14 del libro de Lucas dice que después de eso, entonces Jesús llegó a Galilea, que es en donde está Nazaret, el sitio donde él se había criado, y llegó ahí no como se había ido. ¿Cómo llegó? En el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, empezamos a hablar del empoderamiento. Había llegado no como había salido de Galilea, sino que había llegado en el poder o empoderado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y cuando Él llega por allí, vamos a verlo de una manera más textual, dice la Biblia: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito, . Si usted llega y lee esa partecita de arriba, o sea, lo que hemos leído, entonces usted va a encontrar que cuando Jesús llega a Galilea, o sea, regresa a Galilea y se encuentra en el sitio donde él había crecido, o sea, en Nazaret, donde lo conocían, donde sabían quién era, donde sabían de quién era hijo, de qué familia era parte, en donde era muy complicado para que la gente creyese. Él mismo en este capítulo, él dice, nadie es profeta en su propia tierra. Ahora, ¿por qué dice él eso? Porque él está en medio de la gente que lo conoce. ¿Sí? Él está en el lugar, en la sinagoga a donde ellos como familia siempre iban. O sea que eso es lo que uno encuentra en esta palabra. Pero cuando él llega empoderado por el Espíritu de Dios, empiezan a sonar ciertos mensajes y usted va a encontrar 7 mensajes que son muy claros en esta parte de la palabra y que tienen que ver con la gente de esa época, pero también tienen que ver con nosotros. Primer mensaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ese es el primer mensaje, y yo quiero hablarle a usted un poquito de este primer mensaje desde los diferentes significados que uno puede extraer de esa palabra pobreza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa palabra pobreza nosotros la podemos definir en 2 ideas. La primera idea podría ser pobreza material. Sin embargo, que esa es nuestra primera idea cuando leemos un texto como este, no es la idea de Dios. En esta parte está hablando de pobreza espiritual, ¿sí? Cuando nosotros leemos la palabra y sacamos esa interpretación, entonces vamos a encontrar algo bien sencillo y bien claro, me parece a mí, para entender. El Señor les está diciendo: el Espíritu del Señor me ha ungido, está sobre mí, ¿sí? Y me ha ungido para esto. ¿Para qué? Para hablar a los necesitados espirituales. ¿Usted se imagina cuántos necesitados espirituales habían en esa sinagoga o en ese tiempo, donde quiera que él se paraba? Y lo dice de esa manera. ¿Por qué razón? Sencillo, porque cuando uno está en la iglesia
Y cuando uno está en la iglesia, en el nivel que esté en la iglesia, pero de una manera preferencial, cuando uno está con la responsabilidad de ayudar a alguien, ese alguien al que uno necesita o tiene la responsabilidad de ayudarle es un necesitado. ¿Ustedes me entienden esa? Es un necesitado. La iglesia está llena de necesitados, unos de una manera, otros de otra, pero en la iglesia todos necesitamos ser ayudados espiritualmente, incluyendo pastores, incluyéndonos todos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo y de qué manera Dios ayuda a los necesitados? A través de su palabra. No solo de pan vive el hombre. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Señor, que sale del Evangelio. ¿Cuántos apoyan esa verdad? Necesitados espirituales, derrotados espirituales. Usted sabe que la iglesia del Señor está llena de derrotados espiritualmente, que han buscado de una manera y de otra, que han orado por una cosa y por otra, y que nada les ha podido salir como tenía que salir, porque de pronto hay argumentos en el mundo espiritual que impide o estorba que la palabra de Dios se pueda cumplir a favor de esa persona. Usted sabe que hay muchas personas que viven en medio de las desdichas espirituales y viven en medio de esas desdichas, que es otra palabra que sale de la polisemia de esta palabra, y que viven en medio de esa desdicha consecuente a que no conocen, no tienen vínculos con el gozo del Señor, no tienen vínculos con la felicidad que produce el Evangelio, no tienen vínculos con la alegría que se debe sacar del conocimiento de la palabra. Digo eso pensando de la siguiente manera: si la Biblia dice que el reino de los cielos es paz, es amor y es gozo, entonces nosotros necesitamos el gozo del Señor, y el gozo del Señor no se manifiesta en una persona que tenga pobrezas espirituales produciendo derrotas y desdichas. No sé si usted me entienda esa, no sé si la comparta, pero es una realidad. La pobreza espiritual impide que uno pueda llegar al punto donde Dios quiere tenerlo, porque no es solamente venir a la iglesia, es estar en paz en todas partes, es el amor fluyendo de uno en donde quiera que sea y para todo el mundo, es el gozo del Señor en la vida de uno, orientando la vida de uno, valga la redundancia, al punto donde Dios quiere llevarlo. ¿Por qué? Porque son muchos dentro del cuerpo de Cristo que por falta de conocimiento se pierden las alegrías, la felicidad y el gozo que produce el reino de Dios. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque en este mensaje la Biblia dice que son muchos los hijos de Él, porque son hijos. Son muchos los hijos de Dios que están atrapados en frustraciones, porque cuando han creído tenerlo todo, lo han perdido todo. Y son muchísimas las personas. O sea, no estamos hablando de uno ni de dos, estamos hablando de muchísimas personas. Sin embargo, esta palabra dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha capacitado, me ha autorizado para dar buenas nuevas a los pobres, para impartir sabiduría a los pobres, para impartir sabiduría a los pobres, para que ellos sepan y aprendan bíblicamente cómo derrotar la pobreza espiritual. Porque algo está claro, y es que cuando uno crece espiritualmente, no le queda grande absolutamente nada, porque a través del Espíritu es que usted conquista lo que usted quiere, lo que usted desea, lo que usted anhela. A través del Espíritu es que usted se posiciona donde Dios quiere posicionar.
Jesús de Nazaret, antes de ese advenimiento del Espíritu de Dios sobre él, era el carpintero, era el que le ayudaba a papá, era el hijo bueno de casa, era una persona a seguir. Pero después del Espíritu Santo vino el poder de Dios sobre él, y ese poder que vino sobre él vino para ayudarle a toda la humanidad. Número 1, para que se salvase. Número 2, para que se sanase. Número 3, para que fuese libre de las opresiones del diablo. Y número 4, para que fuese prosperada en todas las áreas, contando de manera directa con la protección del Señor. Si usted me entiende, ese es el primer mensaje que tiene esta palabra. Ese mensaje que tiene esta palabra lo tiene para usted, lo tiene para mí. Yo podría decirle que con este mensaje comenzó el ministerio del Señor Jesucristo, según el libro de Lucas. Ahí empezó a impartir todo lo que Dios le entregó a través del Santo Espíritu. Cuando usted se lee todo el capítulo 4, todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, y se va por ahí para allá hasta que termine en el capítulo 24, usted va a ver a Jesús de ese momento en adelante haciendo esas cosas gloriosas con las que yo le introduje a usted el mensaje de este día, haciendo milagros, haciendo sanidades, haciendo liberaciones, haciendo cosas impresionantes de las cuales por tiempo no se podría hablar, pero todo eso lo hizo de ahí en adelante. Ahora nosotros estamos acá y la Biblia enseña de una manera y de otra que la iglesia de Jesucristo, la iglesia a la cual nosotros somos parte, la iglesia del Señor, toda la iglesia, toda, puede funcionar bajo el empoderamiento del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, el mismo Jesús dijo: viene un momento en donde yo y mi Padre vamos a venir a hacer morada en ustedes. Y estaba hablando de estos tiempos, estaba hablando de Pentecostés para acá. El mismo Señor le dijo al pueblo, le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean empoderados, hasta que no sean revestidos, hasta que no sean llenados por el Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos les dijo: cuando ustedes sean empoderados por el Espíritu Santo, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, van a tener poder para ser testigos míos delante de toda la gente de las cosas grandes y gloriosas de las cuales ustedes han sido testigos. Y sabe usted que 4 capítulos más adelante, el libro de los Hechos, capítulo 5, esa palabra se cumple. Después del aposento alto, después de que los discípulos de Jesús pasaron a ser apóstoles llenos del Espíritu de Dios, dice la Biblia que por allí por donde ellos pasaban, los vecindarios, los pueblos vecinos traían enfermos y los colocaban a la vera del camino para que al menos la sombra de Pedro, que estaba empoderado por el Espíritu de Dios, los tocara con esa sombra, porque esa gente era tocada por esa sombra y eran sanados. Ahora la pregunta es: ¿era la sombra de Pedro? Era el Espíritu de Dios el que ocasionaba esas cosas. Pero para que eso suceda, lo primero que toca es renunciar a la pobreza espiritual para que venga la sabiduría, venga el conocimiento, venga la ciencia y el poder que Dios tiene en nosotros pueda actuar. Porque sin esos tres, el poder no actúa. Cuando eso está dentro de uno, que está, número 1, se lo dije, ¿cuál? Número 2, ¿cuál?
Número 3, ¿cuál? Ustedes están aquí. La sabiduría, el conocimiento y la ciencia. Se lo pongo así para que terminemos. La sabiduría habla de la verdad revelada de Dios en el corazón de los hombres. El conocimiento habla de la verdad aprendida de la palabra de Dios por el que se interesa en estudiar la palabra. Y la ciencia habla de la capacidad que Dios da a sus hijos para entrar en el reino espiritual y sacar de allá cada una de aquellas cosas que se necesitan para que el poder sea manifiesto. Usted me entendió ahí, ¿verdad? Si le hago un examen, ¿usted me lo contestaría? Vamos a dejar hasta ahí. Esta mañana me rindió un poquito más, pero el tiempo se va. El miércoles voy a negociar con la persona que tenga la responsabilidad del miércoles para terminar el mensaje. ¿Y sabe por qué lo voy a terminar? Porque usted lo necesita y porque Dios me lo dio para usted. Y no le voy a decir que Dios me habló, le voy a decir que la Biblia dice. No se lo pierda el miércoles, porque el miércoles vamos a terminar este mensaje. Quedaron 6 mensajes por compartir que me parecen absolutamente importantes para la vida personal suya y para la vida personal de toda la iglesia. Porque con estos 7 mensajes el Señor comenzó el ministerio del cual nosotros somos parte. O sea, el ministerio de Jesucristo comenzó con esos mensajes. Y cuando esos mensajes uno los tiene en el espíritu, uno es otra persona para uno y es otra persona para la gente que lo rodea. Pongámonos en pie y levantemos nuestra mano al cielo y vamos a renunciar a la pobreza espiritual. Llévese usted eso en su corazón. Esta mañana, yo no sé, es que entre más tarde el reloj trabaja más ligero, pero esta mañana nos rindió un poquito más. Usted levante su mano al cielo y dígale Señor, vuelve y dígale Señor, durito, creo que oigan por allá arriba, porque pues si no oigo yo aquí abajo, arriba menos. Entonces diga Señor, Señor, otra vez Señor, bien duro, Señor, yo te pido en este día que la gloria tuya se manifieste en mi vida, que mi voluntad sea afectada por tu palabra y que yo pueda creer que yo puedo salir de la pobreza espiritual al punto de que esta palabra se vuelva viva y eficaz para mi vida. Dígale Señor, yo creo que tu palabra es verdad y por eso en este momento, Dios de los cielos, renuncio a la pobreza espiritual en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy declaro que la gloria del Padre, la gloria del Espíritu Santo, la gloria del Hijo visitan mi vida para liberarla, para ellos entonces poder hacer morada en nosotros y estar desde ya mismo en nosotros, produciendo lo que dice la enseñanza bíblica a favor nuestro, a favor de nuestras familias y a través de nosotros a favor de todas las personas que tú nos has encomendado también conozcan estas verdades, que la sabiduría, el conocimiento, la ciencia sean manifiestas en nosotros, Dios eterno, para que entonces el poder
se pueda manifestar, para que entonces el poder usado en la autoridad que tú nos has dado pueda ser manifiesto en todas las áreas. Hoy lo pedimos al Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho.